Está con nosotros nuestro invitado, el doctor José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, pero también está representando el Partido de la Liberación Dominicana, o estaba en la mesa alterna, digo yo, del CES, ¿verdad? Para la reforma constitucional. Muy buenas tardes, José Dantes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás, querida? Estamos vivos, Susana, estamos vivos. Abel Guzmán, don comiendo Héctor, arroz. Iluminada. Raiza. Mi querida profesora Raiza Lara. ¿Cómo? ¿Cuántos años? José Dantes fue mi alumno. Yo comencé muy pequeño. Sí, Déjalo ahí, Dantes. ¿Dónde fue eso, Dantes? ¿En el colegio? No, en la universidad. Educación superior. Oh, qué bien. Ustedes son como de la misma edad. Más o menos. No, lo arregle, ingeniero. Lo arregle. José, se retiró el Partido de la Liberación Dominicana. Te vimos ahí, pues llevando la voz por el Partido de la Liberación Dominicana. Ya lo había hecho la Fuerza del Pueblo y vimos al Partido Revolucionario Dominicano. Personalmente no vimos la posición, o sea, tú externando la posición por el Partido de la Liberación Dominicana. No sé si fue que no los reseñaron los medios. ¿Cuál es el fundamento del retiro de ustedes? Bueno, mira, lo que debe quedar claro en un primer momento es que no nos dejaron. O sea, la intención de esa mesa era presentar la propuesta por cada uno de los aspectos y que todo el que esté ahí pues pueda dar su posición con respecto a cada uno de los aspectos. En ese sentido, los partidos queríamos un turno previo porque si no estábamos de acuerdo con la propuesta, pues no hacíamos nada discutiendo el contenido. Entonces no se nos dejó que se expresara la posición de por qué entendíamos que no era ni prudente ni oportuna en este momento la reforma constitucional. O sea, los argumentos jurídicos de por qué cada una de las vamos a decir, de las secciones que se quieren modificar, por qué no procede. Porque realmente es un contrasentido, es una contrarreforma que lo que hace es que viene a debilitar la institucionalidad en vez de fortalecerla. ¿Quién lo censuró? ¿Quién le impidió que ustedes hablaran de eso, de los puntos? Los coordinadores de esa mesa nos pidieron que no diéramos un discurso, que nos refiriéramos simplemente a si íbamos a estar o no de acuerdo con la propuesta. Por esa razón nos limitaron en el tiempo. Hasta tal punto que la transmisión de la presidencia no inició hasta tanto los tres partidos no hicimos uso de la palabra. Luego de que hicimos uso de la palabra y nos fuimos, ahí es donde se inicia la transmisión oficial de la presidencia sobre esa mesa temática. Pero al margen de eso, no se quiso saber. Del CES. No, de la presidencia de la República, que era la que transmitía la sesión de esa mesa temática, que es de transparencia e institucionalidad. Oigan el nombre. ¿Quién representaba esa? Dígame. Al presidente de la República, ¿quién lo representaba? La consultoría de la presidencia. ¿Quién es? O sea, bueno, Antoliano Peralta, el subconsultor jurídico Pedro Montilla, entre otros funcionarios. Pero hay algún temor. Pero hay un moderador que era el que se encargaba de dar los turnos, etcétera. Y ese moderador nos pidió que fuésemos lo más breve posible y que no entráramos a debatir el fondo. Entonces, ¿de qué forma puede nuestro partido presentar cuáles son los reparos que hay a cada una de las iniciativas que se han presentado? Temen la modificación para el 50+1. Ustedes no tienen el control de los legisladores del PLD y que se pueda colar eso. Mira, eso no es lo que realmente se teme. Lo que se teme es que se esté planteando hacer todo esto cuando no están las condiciones dadas para que se sienten los partidos a discutir un pacto de esta naturaleza, porque como tú sabes muy bien, esto es un pacto. La reforma de la Constitución es un pacto político primero, político.
un pacto social y un pacto económico también. Entonces no existen las condiciones para que los partidos puedan llegar a un consenso sobre la parte política de ese pacto. ¿Cuáles son las condiciones que deben existir? Bueno, lo primero que debe de existir es una propuesta que realmente vaya acorde a fortalecer la institucionalidad, no a restar la institucionalidad. Porque cuando usted me plantea, por ejemplo, usted me plantea que quiere dotar de independencia a un ministerio público que en el artículo 170 ya goza de una independencia funcional, organizativa y administrativa, para sacarla de la Constitución y mandarlo a una ley que será la que organizará su funcionamiento, bueno, pero quedándose con la facultad de designar al procurador y a sus adjuntos durante 6 años, o sea, no solo por los 2 años de este primer periodo, sino por los próximos 4 años que él se pudiera intentar repostularse, pues yo creo que realmente lo que se quiere no es blindar al Ministerio Público, sino blindarse ellos. Pero fíjate, perdón, porque yo no he terminado la pregunta que le iba a hacer. Esa es la propuesta que hace el presidente. Esa es una de las tantas propuestas. Pero ustedes tienen que hacer la propuesta de ustedes, entonces se busca el consenso, así es que se busca el consenso. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Mire, ustedes abandonaron el Consejo Económico y Social ahora. No. Abandonaron ese la escenario. Mesa temática sobre la reforma constitucional. Bueno, el Consejo Económico. No, es que son dos cosas diferentes. Hay 15 mesas temáticas. Y una de esas mesas, la de transparencia e institucionalidad, es la que está discutiendo la propuesta de... Eso no representa al CES, esa mesa. Esa es una de 15. Bueno, pero usted no me puede decir que no hemos retirado. Constitucional. Sí, ahí sí. Ok, ustedes abandonaron sobre la reforma constitucional el escenario del CES. Ahora el presidente le está solicitando un nuevo escenario, porque el presidente lo está llamando a la oposición para que le hagan propuestas y se sienten. Yo no lo he oído. Sí, eso, lo dijo, no lo he visto. Es una declaración de hoy. Si el presidente, si ustedes no acceden a ese otro escenario, el presidente toma la iniciativa de enviar la convocatoria de la asamblea revisora, ¿no corren ustedes el riesgo de que ahí no esté contemplado el asunto del 50+1 y entonces tengan que ir a discutir al Congreso? Lo que ellos corren es el riesgo de que no cuenten con los votos para poder pasar las propuestas, que son 2/3 partes de cada cámara. Si ellos cuentan con los votos suficientes y si lo hacen por encima de la voluntad del pueblo, porque es que no podemos estar discutiendo una reforma cuando aquí hay una situación económica de calamidad, cuando la inflación está por un 8.7, cuando los precios de los principales productos están por las nubes, cuando los precios de la gasolina les impacta de una manera transversal a todos los otros precios de los bienes y los servicios que la sociedad dominicana... Nos complace muchísimo en el gobierno de la tarde, en la Z101, tener a una figura del PLD como tú. Te tuteo porque te conozco, porque te valoro y ¿verdad? Yo regularmente no tuteo a nuestros invitados. Pero ¿por qué ustedes no expresaron públicamente esto que sucedió específicamente en esta mesa temática en su momento? Y se dio entonces ahora esta información que sale a medias de que ustedes abandonan la mesa del CES. ¿Por qué no expresarlo quizás en su momento? Fíjate algo, toda la prensa estaba ahí. Nos limitaron en el tiempo, nos pidieron que concluyéramos. Y cuando se planteó que no íbamos a respaldar la reforma, no hacíamos nada ahí sentado. Nos paramos y nos fuimos. La prensa se quedó en el salón para continuar con la cobertura de las otras incidencias que se iban a dar en la mesa temática. O sea, no había, vamos a decir, el escenario para nosotros denunciar más allá que en la propia mesa, que se supone que es el escenario ideal. Ahí fue donde nosotros pusimos claro de que no estábamos de acuerdo, por qué razones, y cuando quisimos destacar las causas jurídicas de cada una de los aspectos que entendemos retrotrae la institucionalidad a tiempos donde no queremos regresar,
nos pidieron que no lo hiciéramos. Que nos mantuviéramos y que no diéramos un discurso, que nos quedáramos simplemente con si nos quedábamos o si no nos quedábamos. Entonces, y eso no es aceptable. José, la posición es, ustedes como partido de oposición se unen también tanto al PRD, dice Miguel Vargas y Leonel Fernández. Ustedes no van a hablar de nada que tenga que ver con reforma constitucional. No en este momento, porque las condiciones no están dadas. ¿Y las condiciones cuáles son? ¿Cuáles tú crees que son las condiciones para modificar la Constitución? Las condiciones, las que deben haber primero, es crear un clima de sosiego y de tranquilidad a las familias de la República Dominicana. Y en este momento la gente no está sosegada. Bueno, simplemente hay que salir y uno preguntar a todo el que anda en la calle, más inseguridad ciudadana, los precios están por las nubes, los combustibles no bajan. Este es un gobierno que se ha caracterizado por prometer, por muchos primeros Picasso, pero en términos de hechos reales. Yo quiero que alguien me mencione una obra de este gobierno en un año. En el discurso del pasado domingo, el presidente dijo que él había cumplido con el 90% de lo prometido desde el último año. Y cuando nosotros vemos y hacemos un balance de todo lo que él ya había prometido versus lo que se cumplió, era un 64%. Pero la presa de Monte Grande. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Perdón, Dantes, sí. Una pregunta que quiero hacerte. Se le ha criticado mucho a ustedes que dieron una reacción muy rápida del discurso y que parece que tenían la respuesta, la reacción escrita. ¿Por qué no abordaron precisamente eso que tú estás diciendo? Porque si ustedes oyeron el discurso y estaban reaccionando a eso, ¿por qué ustedes no dijeron, bueno, no hay obras que sean realizadas ni nada de eso? Y ahora tú sí estás diciendo esto. Yo creo que eso lo dije respuesta. Ayer. Yo eso lo dije pero ayer. Dentro de la respuesta oficial del Partido La Liberación Dominicana no hubo esas acotaciones puntuales. Claro que sí, yo te puedo buscar la declaración de prensa que leyó el vicepresidente de nuestro partido, donde hace referencia en términos económicos, en términos de realizaciones, en términos de obras, en términos del desmonte de los subsidios sociales, que si bien es cierto y se puede reconocer que es una promesa, no es un hecho aún, es una promesa que se va a ampliar la cobertura del subsidio social, de ahí a que ocurra es otra cosa. Él hace referencia a que anteriormente ese subsidio era de 850 pesos y que lo está llevando a 1.600 y algo, que es lo que llaman la doble. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que antes, si bien es cierto que en nuestros gobiernos el subsidio base era de 850, a eso se le sumaba un bono gas, un bono luz y un subsidio por cada hijo de la familia que estuviese en la escuela pública trabajando. Y el promedio de todos esos subsidios era entre 5 a 7 mil pesos. O sea, que de 5 a 7 mil pesos se ha reducido a 1.650. Entonces, no es cierto. Tenemos que ir a una pausa, pero volvemos contigo. Bien. El gobierno de la tarde. 5 de la tarde. Estamos conversando con el doctor José Dantes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, José Dantes. Esa actitud, dice que un moderador lo censuró. Primero que quiero saber quién fue el moderador y segundo, si fue producto de ustedes irse de una rabieta de ahí del momento o una estrategia ya que la tenían con los otros partidos para irse en el momento. Presentar la queja e irse. Y si lo van a repetir en otras mesas, porque entonces no va a haber diálogo. Mira, yo no creo que hubo una censura, hubo una limitación muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos no querían, y él nos pidió a los partidos, ayúdenme para que esto no se convierta en que cada uno dé un discurso y que se pierda tiempo. Y yo inclusive en los videos está ahí cuando él me pide que trate de concluir, yo le dije a él, esta es la reforma más importante del país a la Constitución y esto no se puede festinar. Está ahí. Entonces, nos quisieron limitar a los partidos. Ahora bien, como la propuesta era
que no íbamos a respaldar la propuesta de reforma a la Constitución en la presente coyuntura por la situación económica y social en que se encuentra el país, si el único tema de ese día era tocar los aspectos de la propuesta, ¿qué hacíamos ahí sentados? Nada. Ya lo tenían precalculado. Entonces. No era un tema de precalculado. Es que yo no voy a participar en un sitio donde se discutirá algo con lo que yo no estoy de acuerdo que se discuta. Es algo lógico. Es una lógica elemental. O sea, si tú me vas a dar clase de lengua, de matemática, y yo no quiero tomarla, yo no me pienso quedar ahí. Aunque tú quieras que yo te diga cuántos son 2 más 2. No me interesa. Sí. ¿Por qué? Porque creo que hay temas más importantes. ¿Cómo qué? Como cuáles son los planes en concreto que el presidente va a llevar a cabo para contrarrestar estos precios de los productos de primera necesidad, el acceso al campo, la inflación de un 8.7, que es la cuarta más alta del continente, luego de Brasil, de Argentina y de Venezuela. Esa era en otra mesa. Bien, Dantes, mira, la actuación conjunta del PLD con la Fuerza del Pueblo y el PRD, que no fue conjunta, cada quien individualmente llevó su posición con relación a la reforma constitucional, que ya conjuntamente habían actuado en un documento que emitieron y que leyeron en la Junta Central Electoral sobre el sonsacamiento, supuesto sonsacamiento de alcaldes de parte del PRM. Sí. Esas actuaciones conjuntas implican un acuerdo o un preacuerdo ya electoral entre esas fuerzas. No, yo creo que eso no implica nada más que lo que se ha dicho en cada uno de los escenarios en que se ha planteado cualquier tipo de propuesta en conjunto. O sea, una cosa es que hayan ciertas situaciones que nos afecten de manera común y la unión hace la fuerza, y en ese sentido, lo que usted está ahora diciendo no es mentira, que nosotros tenemos pruebas de que funcionarios de este gobierno se han dedicado a sonsacar a alcaldes, a directores de distritos municipales para que se sumen al PRM. Y en ese sentido le hemos pedido a la Junta Central. ¿Se podrían mencionar, Dantes? ¿Cuáles? Algunos de ellos que se han dedicado a sonsacar el PRM. Bueno, los funcionarios no, porque hasta que no tengamos, vamos a decir, todas las pruebas que se están ya recopilando, no, pero ya ustedes han visto los alcaldes y las alcaldesas que se han pasado. Lo que hay que ver es si esos alcaldes, si esos directores de distrito que han pasado a ser miembro de ese partido, posteriormente les llega una asignación especial del seguimiento a los ayuntamientos. Tanto claro quiero hacerte la pregunta de qué piensan ustedes. Eres un vocero autorizado para responder esto. El presidente, aunque no lo escuchaste, dijiste anteriormente, señaló hace unas horas que estaba, voy a citarlo: estoy a disposición de reunirme con ellos, de hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la Constitución. Nada que no sea de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que él está buscando, que es blindar esto que tiene que ver con la transparencia de la elección de este tipo del Ministerio Público, ¿verdad?, de este tipo de personas. ¿Que están ustedes dispuestos a dialogar, a sentarse con el presidente de la República? Es que él no acaba de entender que no se trata solo del contenido, es de la coyuntura. Es que la coyuntura política y social, vuelvo y digo, la Constitución es un pacto político y social, y no hay un consenso entre los actores políticos y sociales del país para que en este momento la prioridad de la sociedad dominicana sea discutir una reforma constitucional. Lo que hay es que atender a las miles de familias que están pasando trabajo, que han ido perdiendo los subsidios sociales porque se han disminuido, se desmontaron los principales subsidios como fase 1, fase 2, como quédate en casa, entre otros, y se abandonaron a las familias en el peor momento de la pandemia.
Cuando vemos en todo el periodo de la pandemia, lo que quizás tuvo un poco de éxito fue el plan de vacunación, pero hoy vemos cuántas miles de vacunas se están venciendo. Entonces hay una serie de temas que creemos que son mucho más importantes que discutir una supuesta reforma. Una supuesta reforma para blindar a un ministerio público que cuando usted lee el contenido no lo está blindando, porque le está quitando el rango constitucional a ese órgano extrapoder para mandarlo a una ley que quién sabe cuándo pasará, igual quizás como con las 3 causales y el Código Penal, que no pasará nunca, para entonces, en ese momento, el presidente continuar nombrando al procurador y a los 12 adjuntos, ya no 7, a los 14, perdón, ya no 7, sino la propuesta que ellos están presentando desmonta el sistema de carrera de los 7 adjuntos que le correspondería al Consejo del Ministerio Público. Yo valoro muchísimo las coincidencias entre el PLD y la Fuerza del Pueblo como actores fundamentales del accionar político en la República Dominicana. Lo valoro bien, además vienen del mismo grupo, son las mismas gente, ustedes son todos familias, se conocen de años. Y es bueno que se pongan de acuerdo en muchas cosas. Ahora bien, ¿tú no crees que hubiese sido más político que ustedes como partido, los que se oponen a la reforma de la Constitución, desmontar jurídicamente la reforma planteada por el partido de gobierno? Es que no nos dejaron. Pero que se fueron. No, es que nos pidieron que no entráramos en eso. Entonces yo no puedo ir a una casa ajena, a poner las reglas de juego. Si a mí me invitan a una fiesta y a mí me dicen siéntate aquí y no te muevas de ahí, o párate y tómate un trago, yo no puedo tomarme la fiesta para mí. Pero ustedes recibieron la reforma en sus manos, la leyeron. ¿Cuál es la todos, claro, hace más de 15 días. ¿Qué pueden hacer como partido para dar una respuesta y decir, mire, no procede, olvídate de las cosas adversas externas? Simplemente desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, nosotros tenemos un documento de 15 páginas que desmonta cada una de las propuestas. Creo que han explicado muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y esperamos que pueda avanzar un poco más el diálogo. Gracias a ti y gracias a todos ustedes.